Está entrando a Ariana Díaz. Ya. Miren, le saqué de un señor que murió su, en las costillas y acá está el corazón. Entonces el corazón, se supone que son los pulmones, ¿no? Los pulmones, las costillas que se están protegiendo y acá atrás está el corazón con sus válvulas, mira acá hay unas válvulitas, ¿no? Es un proyecto de otro colegio que teníamos. Pero es un órgano, acá hay otro órgano, ¿no? Que es un músculo, ¿no? Todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, nosotros estamos hablando ahora de humanos, ¿ah? No de animales, porque ahora sí nos vamos a referir solamente a la persona. Si estudiamos tejidos de animales, se parecen bastante a los humanos, pero en algunas cosas también se diferencian. Por lo tanto, ahora tenemos que especializarnos más en el hombre. Ya un veterinario podría estudiar de repente un poco más sobre los animales, ¿no? O sea, hemos cambiado todos los tejidos animales por tejido humano, que es el epitelial. Por eso el tema es epitelio humano. Y el epitelio, como vimos la semana pasada, es un tejido que sirve para recubrir cavidades por dentro y por fuera órganos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo tengo el corazón se va a recubrir por fuera con una membranita, un tejido, y por dentro también se supone que hay partes que tienen tejido, si es que tuviera una cavidad, ¿no? Hay cavidades. Este de acá, por ejemplo, los pulmones por fuera también están recubiertos por una membrana que se llama la pleura, es un tejido epitelial. Y nuestro sistema digestivo, por ejemplo, el esófago o el estómago también. Es una bolsa que por fuera se protege y por dentro también se protege. Acuérdense que el estómago, nosotros comemos, nuestros alimentos pasan del esófago hacia el estómago y en el estómago se quedan unos minutos, ¿no? Depende del alimento. Pero tiene ácido clorhídrico, o sea, el estómago tiene una producción de un jugo gástrico que es ácido, bien ácido. Es muy ácido, de tal manera que las paredes del estómago deberían ser perforadas, porque el ácido, ustedes saben que va comenzando a corroer, a romper cosas, ¿no? Pero tenemos también una capa que nos protege, que es el epitelio. Ese epitelio que está dentro del estómago nos protege de esos ácidos. Y ese epitelio está recubierto de un moco, una mucosidad. Es la mucosa gástrica o la mucosa del estómago lo que nos protege. Y es un tejido epitelial. Entonces los epitelios están generalmente en todos los órganos por fuera para protegerlos y por dentro si tuvieran cavidades también para proteger por dentro. El estómago tiene por fuera y por dentro, tiene epitelios, ¿no? Nosotros también, miren, por fuera tenemos que recubrirnos, miren, tengo mi piel, ¿no? Mira, se puede, inclusive es elástica, ¿no? Una parte de este epitelio, que es la epidermis, no tiene vasos sanguíneos, pero sí tiene nervios. Cuando yo me pellizco siento dolor, pero si yo me saco con una agujita un pedacito de piel, van a darse cuenta que no me sale sangre. O sea, en la parte de la piel, yo me puedo hincar con una agujita, inclusive algunos niños juegan así, se ponen unas agujas y se traspasan la piel, ¿no? Pasan al otro lado. Y no sale sangre, porque la epidermis, la capita más externa, no tiene vasos sanguíneos, pero sí sentimos a veces un poco de dolor. Cuando yo me hinco con algo o de repente me quemo, siento rapidito el dolor, ¿no? Tenemos terminaciones nerviosas, eso sí. Las características de los epitelios, que son de recubrimiento, es que no tienen vasos sanguíneos, pero sí tienen terminaciones nerviosas. Y otras características más que vamos a ver. Están ingresando tarde, como siempre, Calcino, Quispe, Fabián Díaz. Entonces, empezamos la clase con un video, o empezamos con las diapositivas y después ponemos un poco el video. Hay que diferenciar una cosa, miren, yo no quiero que ustedes se aprendan todos los tejidos que hay en todo el cuerpo, porque sería pues pedirles demasiado, ¿no? Aparte que ustedes están en segundo y secundaria, así que es como una especie de introducción. Pero tenemos que reconocer, si por ejemplo vamos más adelante y estamos en una lectura o nos explican, por ejemplo, el tipo de tejido que tiene el estómago o el intestino delgado o de repente el páncreas, todos los tejidos que tienen algunos órganos, van a darse cuenta que en la lectura, en el libro o en la bibliografía dice, es un epitelio estratificado, queratinizado. Entonces, no entiendo. Epitelio sí sé, pero ¿qué es queratinizado y estratificado? Entonces, hay que ver qué diferencia hay entre un estratificado y de repente uno que es plano, entre uno que es queratinizado y otro que no es queratinizado. El objetivo es ese, o sea, más o menos acostumbrarnos a esos términos para que cuando veamos más adelante otros temas,
Veamos, pues, qué significa queratinizado. Ah, ya, sé qué significa esto. ¿Qué es estratificado? ¿O qué es plano? ¿O qué es cúbico? ¿O qué es laminar? ¿O qué es, de repente, no sé, algo esponjoso también, ¿no? O sea, términos que tenemos que familiarizar. Más que todo, ¿no? No es que yo le diga, ya, ¿dónde está el tejido epitelial? ¿Cómo se llama el tejido epitelial que está en la palma de la mano? O sea, no hay que, eso no es, el objetivo no es eso. Eso ya es para cuando ustedes estudian de repente medicina o más farmacia o alguna carrera que tiene que ver con médico, ¿no? Con carreras médicas. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es acostumbrarse a diferenciar entre un tejido y otro, para cuando leamos podamos entender más adelante. Otra vez ingresan tarde, Padilla, César Rodríguez. Miren, todo eso está siendo registrado, ¿ah? Si yo tengo que ver las notas más adelante, tengo que tomar en cuenta todos los que están ingresando a tiempo, todos los que ingresan después, todos los que conectan su pantalla, su cámara y los que no conectan. Todo está siendo evaluado y yo tengo el registro de todos ustedes. Puedo agarrar y en el mismo Zoom, ahora digo, todos los estudiantes que han ingresado, que son 47 ahorita, el primero que ingresó fue tal, y el último que ingresó fue tal. No creo que sea un problema de conexión ingresar. Podrían de repente entrar y después salir por algún problema, pero que ingresen tarde ya es otra cosa. Así que, mire, ya tiene 9 minutos de retraso los que han ingresado, sí. Y Abraham Cancino, él ha entrado y ha salido, creo que sí tiene problemas de conexión, ¿no? Entonces, les decía, no es el objetivo de decir, ya, ¿dónde está, qué tipo de tejido tienen las uñas, por ejemplo? ¿O qué tipo de tejido tenemos en el intestino grueso? No, eso no es, el objetivo no es ese. El objetivo es, cuando leamos sobre el intestino grueso, hay un tejido que tenemos que saber de qué se trata. O sea, no hay que saber dónde está, sino hay que saber qué cosa significa, más o menos. Vamos a ver entonces nuestras diapositivas. El objetivo es ese, como les digo, ¿no? Se llama epitelio humano este tema, ¿no? Vamos a poner esto. Sí está grabando, ¿no? Sí está grabando. Ya. Epitelio humano, porque ahora sí dejamos un ratito atrás a los animales y vamos a hablar sobre tejidos humanos, ya, de hombres, ¿no? Epitelio humano. O sea, el tejido epitelial en el humano, ¿no? Acá hay una fibreta de la piel, ¿no? Que es un tejido epitelial. Vamos a pasar esto un poco rápido. Y estos son los objetivos que estamos esperanzados en obtener, ¿no? Ya saben ustedes lo que es una célula, más o menos. Una glándula. A ver, ¿qué es una glándula? ¿Qué me dicen? Una glándula. Sabemos que es una glándula. No es un órgano, ¿ah? Una glándula es un conjunto de tejidos que está secretando o está expulsando alguna sustancia. Por ejemplo, yo tengo acá en la cara, tengo glándulas que secretan saliva, las glándulas salivales. Tengo en mis poros de mi piel, tengo glándulas que están secretando sudor, o sea, agua hacia afuera, cuando quiero de repente bajar un poco mi temperatura, ¿no? Glándulas sudoríparas. Adentro de nuestro cuerpo tenemos glándulas, por ejemplo, el páncreas, que está secretando sustancias, el jugo pancreático, ¿no? El estómago mismo también tiene glándulas adentro, que están secretando jugos gástricos, mucosa, o sea, todas esas cosas, ¿no? Bicarbonato de sodio, esas cositas. Entonces, glándula es un tejido, un conjunto de tejidos, o un tejido también, que está secretando sustancias hacia adentro de nuestro cuerpo o hacia afuera. Así que hay que clasificarlas como, no como órganos, ni tampoco como tejidos propiamente dichos, sino como una glándula. Una glándula al final es un tejido que está produciendo sustancias y las está expulsando para dentro de nuestro cuerpo y para afuera de nuestro cuerpo. Hay algunos ejemplos que vamos a ver más adelante. Ojalá que los podamos entender. Entonces ya más o menos tienen una idea. Una glándula es, por ejemplo, el páncreas, ¿no? El hígado también es una glándula. Algunos dicen que es un órgano. No, el hígado es una glándula. A ver, porque segrega la bilis. La glándula se encarga de elaborar y secretar sustancias necesarias. Sí, pero ese se nota que ha copiado de algún sitio, ¿no? No son sus palabras. Tramposo es. Ya, sí, está correcto, pero por lo menos estás al tanto, ¿no? Está bien. ¿Qué más tenemos que saber? ¿Qué es cúbico, laminar, columnar? Oh, volvimos a geometría, ¿no? El profesor Moisés nos tendrá que ayudar acá. ¿Cúbico qué significa? Un cubo, ¿no? Como el cubo mágico, más o menos, ¿no? Laminar, más o menos, ¿qué será? ¿A qué se refiere? Vamos a ver qué dice laminar. Mi cuaderno lo saco de mis... de sus ideas. Bueno, ya.
Laminar es algo así como si fuese como una cajita, así, imaginen como un prisma, ¿no? Como láminas, o sea, como una caja larguita, algo así. Columnar también es lo mismo, ¿no? O sea, esos son términos que vamos a utilizar ahorita nosotros. ¿Y qué necesitamos aprender? Identificar los epitelios, sus clases, sus funciones y de dónde proceden. Vamos a ver si es que lo... Sánchez, profe, el hígado no es glándula. El hígado no es glándula. Entonces, ¿qué es el hígado, Sánchez? Pero órgano tampoco no es, ¿ah? Porque el hígado simplemente se encarga de secretar sustancias para poder eliminarlas de alguna manera. Una de las sustancias que se secreta es la bilis. De repente algunos autores el hígado de repente lo consideran como órgano. Están con el micrófono, por eso es que se filtra mi voz en doble, ¿no? Tiene que apagar su micrófono. Vamos a ver más adelante. Cuando hablemos sobre quién está con el micrófono, voy a tener que silenciarlos entonces. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Micrófono. Apaguen. Ahora sí. Sí, el hígado, como les digo, otra vez el sonido. ¿Ya? Sigue. Hay un micrófono abierto. Ya. Entonces el hígado no está considerado como órgano, ¿eh? Así es una glándula. Pero no sé, vamos a ver si Sánchez y Paraguay me puede decir lo contrario. De repente algunos autores lo ponen como órgano, pero no es. Es una glándula. Está secretando bilis. Ya, esta es la definición de lo que es histología, así como vimos la semana pasada, histología, estudio de tejidos. Ahora la histología humana es el estudio de los tejidos humanos, ¿no? Y hay una persona que hizo bastantes estudios sobre los tejidos humanos hace 200 años, ¿no? Es la ciencia que estudia todo lo referente a los tejidos orgánicos, o sea, de la persona, ¿no? Su estructura macroscópica, su desarrollo y sus funciones. Y este señor es el padre de la histología humana, ¿no? Marcelo Malpighi, por si acaso, que tengo ahí. Es el fundador de la histología y su nombre aún está ligado a varias estructuras histológicas. Él le dio nombre a muchos tejidos, ¿no? Este señor que está acá, medio extraño, ¿no? Su cabeza es medio rara. Típico de uno del siglo XVIII, por ahí. Ya. Por si acaso lo puse porque a veces preguntan cositas de teoría, ¿no? ¿Cuáles son las características de este tejido epitelial? Tejido epitelial es un tejido cuyas células poseen formas geométricas, por eso yo le hablaba de cubos, así, ¿no? Y se disponen formando láminas continuas. Además, se encuentran fuertemente unidas por desmosomas, uniones intercelulares. Bueno, eso no es importante. Dice, posee escasa sustancia intercelular, o sea, están bien pegaditas unas con otras, ¿no? Es avascular, no tiene vasos sanguíneos, o sea, no está entrando la sangre, no tiene vasos sanguíneos, pero se comunica con otro tejido que sí tiene vasos sanguíneos, que es el tejido conjuntivo, y ese es el que le suministra los nutrientes a través de la sangre. O sea, hay una conexión entre un tejido epitelial con un tejido conectivo a través de una lámina basal. Vamos a ver más adelante su estructura. Se nutre por difusión, dice, a través de la membrana basal. Esto quiere decir que los nutrientes pasan a través de dicha membrana desde el tejido conjuntivo subyacente. Vamos a ver qué significa eso en una figura. Posee gran inervación, o sea que se tiene nervios, ¿ah? Por eso que sentimos en la piel, ¿no? Hay nervios, no hay sangre, hay nervios, que brinda sensibilidad. Sus células se reproducen constantemente. Entonces, miren, son características del tejido epitelial, los de recubrimiento. Funciones, hay varias funciones. Protege, reproduce, sensorial y varias. Vamos a dejar un ratito esto y voy a enseñarles un ratito esta figurita que está acá. Acá tengo en la pizarra otra cosa, ¿no? Voy a borrar esta ecuación. Vamos a ver si lo vemos acá. Ya. Más o menos así es. Tengo una célula. Acá hay una célula. Dice que tiene formas geométricas. Así que vamos a darle una forma como si fuese una cajita. Como si fuese una cajita. Más o menos parecido a esto que está acá, ¿no? Más o menos parecido a esto. Imagínense. Parece como un cilindrito, pero es una figura parecida a un prisma, ¿no? Geométrica, como si fuese una cajita, ¿no? Acá está su núcleo. Estamos representando una célula parecida. Ya. Estas células, por afuera, ya está la parte que no protege. Por ejemplo, sería la parte exterior de la piel, ¿no? Algo así. O sea, por afuera no hay nada.
por adentro está abajo una lámina basal, así se llama. Lámina basal. Abajo tiene otras 3 laminitas más. Una más y una más. Que son proteínas. No es importante conocer cómo se llama cada una, como les digo, porque no es nuestra función memorizar por ahora. Pero es una lámina basal y 3 láminas distintas más. Todo este conjunto se llama la membrana. Membrana basal. La membrana basal son en realidad 4 capas, ¿no? Una lámina, que es distinto de la membrana, y 3 capas protectoras que son como proteínas. Abajo está el tejido conectivo o conjuntivo. Conjuntivo. Acá sí tienen nervios, ¿no? Digo, vasos sanguíneos. Acá está la sangre, ¿no? O sea, si hay sangre, por acá entra, ¿no? Como difusora. La sangre entra por estas láminas y alimenta a la célula que está acá. Acá está nuestra célula. Y esta célula tiene 2 partes. Una parte que es hacia afuera, que es el ápice exterior. O sea, que se comunica con la parte de afuera, ¿no? Por ejemplo, la parte de afuera se comunica con el aire. Y acá esta es el ápice basal. Basal. Porque está en la base, ¿no? Está en la lámina basal. Entonces, todas las células epiteliales, todas están descansando sobre una lámina que está en una membrana basal. Todas. Acá hay una sola célula, ¿no? Y afuera ya es el ápice exterior. O sea, la punta, mejor dicho, es el cono exterior o el cono apical, también le dicen así, ¿no? Cono. Esa es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Cono apical y cono basal también dice. Vamos a cambiar mejor. Cono lo podemos poner. Cono basal. O cono apical también le dicen. Poner aquí, cono apical. Ese sonido. Ya. Entonces, el cono apical es la parte que comunica con el exterior. Y el cono basal es el que comunica con la membrana basal. Y más abajo está el tejido conjuntivo. Esta célula es generalmente de forma geométrica. Miren, pero acá estoy dibujando una célula. Por lo tanto, es un conjunto de células. Acá habría otra más por acá, otra más por acá, ¿no? Un tejido, ¿no? Más o menos así es la idea. O sea, estas células toditas están juntas unas con otras, no hay mucho espacio entre una y otra, pero todas están hacia arriba, cono apical, o sea, la parte exterior, y hacia abajo están descansando sobre una membrana basal, y la primera capita se llama lámina basal, por si acaso. Entonces vamos a ver qué más dice este video, de repente las diapositivas nos van a ayudar. ¿Cuáles son las funciones del tejido? Dice, protectora, dice, protege superficies libres del cuerpo, ya me dio calor. Tanto por dentro como por fuera, dice, por ejemplo, el epitelio de la boca, ¿no? Ahora tenemos, mire, acá tenemos dentro de la boca, tenemos una, si quieren se tocan, adentro tenemos una capita que nos está protegiendo del tejido de dentro, que es inclusive húmeda, ¿no? No es igual que la piel tiene una característica distinta de los epitelios que están dentro de la boca. Mire, acá afuera es seco y es impermeable, mientras que acá adentro es mojado, porque tenemos la saliva, ¿no? Reproductora, dice, porque forma el epitelio germinativo en los ovarios y en los testículos. O sea, este reproductor vamos a ver más adelantito a qué se refiere, ¿no? Porque está formando las dos células que son las reproductoras, este tejido epitelial. Sensorial, forma el tejido pigmentario de la retina, en los ojos, por ejemplo, ¿no? Y los epitelios de las membranas olfatorias. O sea, tenemos acá adentro también un tejido epitelial en las fosas nasales, de tal manera que tienen esa capacidad de captar los olores, ¿no? Es una función del tejido, es captar olores, captar sabores también, ¿no? Todo eso es lo que está encimita de un órgano, recubrimiento de algo. ¿Qué más funciones tiene? Absortiva, dice, forma la mucosa intestinal que permite absorber los productos de la digestión. O sea, esa capa, que tenemos esa membrana, que es el tejido epitelial, dentro del intestino y dentro del estómago también, no solamente nos protege, sino que también absorbe los nutrientes hacia adentro, hacia todas nuestras células. Ese sonido parece que estuvieran en una carpintería. Secretoria,
porque también estamos segregando sustancias, ¿no? Por ejemplo, las glándulas segregan sustancias. Lubricadora porque así como hay partes secas, hay unas partes que tienen que estar húmedas siempre, ¿no? Uno de los casos es nuestras cavidades nasales que tienen que estar húmedas y otra es la cavidad de la boca que también tiene que estar húmeda, ¿no? Algunas partes tienen que estar húmedas. El estómago tendría que estar húmedo, porque seco sería pues un poco complicado para la digestión. Y dije difusora porque dice que forma estructuras como los alveolos pulmonares, etcétera, ¿no? Mire, todo esto vamos a verlo más adelantito, poco a poco. De repente en el video se puede ver. Entonces ya sabemos que tiene muchas funciones, ¿ah? Este tejido epitelial en los humanos. No simplemente protege, sino que también segrega sustancias, también lubrica, también es reproductora y muchas funciones más, ¿no? La clasificación de los epitelios. El epitelio se clasifica tomando en cuenta la forma de sus células, el número de las capas y las características de su base libre. Por ejemplo, acá hay un ejemplo más. Ya. Acá no se va a entender si no lo hacemos. Vamos a ver una clasificación con una figurita que yo les tengo acá preparadas. Vamos a borrar esto. No sé si quieren tomar alguna foto o algo. No es necesario porque lo vamos a ver más adelante. Ese sonido de nuevo. Losa. Silencio. No, silencio. Ya. Esto no es necesario. Acuérdense que todos los tejidos siempre descansan en la membrana basal, ¿ah? Entonces, vamos a suponer que esta es nuestra membrana. Acá tenemos 3 capitas, 1, 2, 3, 3 capas, y este conjunto de células que está acá, están sobre su lámina basal y sobre las 3 capas abajo que son de proteínas. Acá está. Las 4 capas forman la membrana. 4 forman membrana, 4 capas. Pero la primerita es la lámina basal y todo es la membrana. Y acá está un conjunto de células. Estas células son alargaditas, ¿no? O sea, parecen columnas, ¿no? Así, medias largas. No es igual que este conjunto de células que está acá. Hay otro conjunto, vamos a sacar nuestras láminas. Vamos a dejar esto. Y acá tenemos nuevamente nuestras 3 capas y nuestra lámina basal. Y acá tenemos un conjunto de células un poco más cortitas, distintas, ¿no? Comparen esto, que es alto, con esto que es un poco más chatito. Esto se parece más a los cubos, ¿no? Miren, son casi parecidos a los cubos. Ya, pues estas células son cúbicas y estas son columnares. O sea, son columnas largas y cúbicas. Pero hay otras células que son más chatitas, como por ejemplo, parecidas a un huevo frito. Vamos a suponer que es este que está acá, miren. Son chatitas, ¿no? Nuestras 3 láminas y la lámina basal, 4, la membrana. A este Sánchez y Parraguirre siempre entra y sale. Seguramente su celular no sirve mucho. Igual y también estas células son más chiquititas, ¿no? Son diferentes tipos de células. Cúbicas, laminares y planas, que también tienen otro nombre. 3 tipos de células. En este caso, si yo tengo un conjunto de células, un solo conjunto de células, o sea, una línea de células, se llama epitelio simple. Pero si yo tengo 2, por ejemplo, yo puedo poner acá 2 conjuntos de células, por ejemplo, voy a poner acá. Vamos a poner, supongamos que aquí voy a sacar estas y voy a poner unas encima de otras. No se despegan ahora ya. Vamos a ver esto. Y comienzo a poner mira, ya no tengo una línea, sino ahora tengo 2 líneas. Y puedo poner otra más encima por acá, ¿no? Si tengo 2 filas, se llama estratificado. O sea, si tengo una sola fila, simple. Si tengo 2 o más, se llama estratificado. Entonces, cuando ustedes vean varios grupos de células, unas encima de otras, estratificado. ¿Y de qué depende el nombre de ese estratificado? De la célula que está hacia afuera, o sea, en el cono exterior, ¿no? En el ápice exterior. El que está más afuera, si es forma laminar, sería estratificado laminar. Si es, vez de esto, tengo células cúbicas, por ejemplo, acá tengo una célula cúbica, ¿ves? Están pegadas todas. No quería que se peguen y se han pegado. Si, por ejemplo, tengo, en vez de esto, tengo células cúbicas hacia arriba, se me ha estratificado cúbico. Y si tengo planitas, o sea, tengo unas células planas arriba, acá encima, por ejemplo. Si arriba son chiquitas, planitas, entonces sería estratificado laminar, ya, más o menos.
Pero hay algunas que son una mezcla de los dos. Por ejemplo, puede ser acá uno chiquito y uno grande. Por ejemplo, así, ¿no? Mire, acá hay una mezcla de laminar y cúbico, ¿no? O sea, están así medio disparejos. Todo está descansando sobre la membrana basal, pero en la parte de afuera, todo no encaja, están así como si, no es línea, no es lineal. Acá parece que fuese de dos pisos en algunos lados, ¿no? Pero son un solo piso. Lo que pasa es que las células son de diferentes formas, unas largas y unas cortitas, unas largas y unas cortitas. Cuando es así, este tejido se llama pseudoestratificado, o sea, pseudo significa falso, y estratificado significa que tiene más de una fila. Este no tiene, aparenta que tuviera dos pisos, pero no es aparente, entonces se llama pseudo. Entonces, en conclusión, si yo tengo una fila de células, se llama simple. Si tengo dos o más filas, estratificado. Y si parece que tuviera más de dos, pero es solamente una, se llama pseudoestratificado. Ahora, si todo esto que está acá, yo le pongo encima una lámina de queratina, que es una proteína, se llama estratificado queratinizado. Y si no tiene nada, es estratificado, nada más. Entonces, estratificado queratinizado significa que encima de ser estratificado, tiene una cadena, una especie de revestimiento de proteína que se llama queratina, que le da la apariencia de así como una casaja impermeable, ¿no? No pasa el agua. Y eso pasa en nuestra piel, miren, en nuestra piel yo he hecho agua y se resbala, no entra. Pero no es igual que en nuestra boca. Acá sí está mojado, miren, adentro está mojado y afuera está seco. Porque acá sí hay queratina y adentro no tenemos queratina. Entonces, esto es un epitelio queratinizado. Nuestras uñas también tienen queratina, nuestro pelo tiene queratina, o sea, así nomás el pelo se mojaría, pero tendríamos que echarnos bastante agua, ¿no? Nuestras uñas no se mojan. Entonces, todo lo que no se moja, lo que es impermeable dentro de nuestro cuerpo, está queratinizado. Y lo que no tiene queratina está húmedo, porque sí necesita estar húmedo, ¿no? Entonces, queratina es una parte más de un tejido. Vamos a seguir con nuestro video o con nuestras diapositivas, después vamos a poner el video para aclarar algunas cosas. Vamos a correr un poco porque nos va a ganar el tiempo. ¿Dónde nos quedamos acá? No, acá. Entonces, más o menos ya, ahora vamos a hacer un resumen de todo lo que estamos viendo, ¿eh? A ver, dice clasificación, dice epitelio de revestimiento cubren y protegen, dice, se clasifican tomando en cuenta la forma de sus células, el número de las capas celulares y las características de su borde libre, lo que les decía, la parte de afuera, ¿no? Ejemplo, las vías respiratorias, bueno, como les digo, esto no es importante por ahora, no sé dónde están esas trompas de falopio, no sé qué tipo de células tiene, pero hay que acostumbrarse a las clases de epitelios que podemos encontrar. Y el epitelio, este es de revestimiento, y el epitelio glandular es otro tipo de epitelio que simplemente están en las glándulas, o sea, las glándulas que yo les digo, por eso hay que diferenciar lo que es una glándula de un órgano. Las glándulas también tienen tejidos epiteliales, pero no es su función proteger, sino su función es expulsar sustancias, ¿no? Por ejemplo, dice, es aquel que se encuentra formado por órganos denominados glándulas. Bueno, acá dice órgano, ¿no? Su función es secreción. Es decir, producción y liberación de sustancias, que pueden ser de dos tipos. Exocrino, cuando van hacia afuera de nuestro cuerpo, y endocrino, cuando se expulsan a la sangre. En algunos casos, nuestras hormonas, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver más adelante qué significa eso. Estamos hablando en general, ¿no? Es algo nuevo de repente para ustedes, no sé si habrán visto antes esto. Acá, miren, tiene un conjunto de células, ustedes se dan cuenta, son bien juntitas unas con otras, acá es un núcleo, y son tipo columnares, ¿no? O sea, son largas, no son cúbicas, ¿ah? O sea, que están poniendo por ahí. A ver, Jonathan Ancela, yo en National Geographic, dice, buenos días, dice María. Ya, son laminares, ¿no? Pero son de una sola capa, así que es simple, ¿no? Es una epitelio simple, se llama, porque tiene un solo piso. Acá su clasificación del epitelio. Membranas epiteliales y epitelio glandular. Los epitelios de membranas están protegiendo las partes de un órgano, por dentro y por fuera. Si es una sola capa, es epitelio simple. Si son más de dos pisos, más de dos capas, se llama estratificado. En el glandular, si nosotros tenemos las sustancias, las secretan hacia afuera,
hacia afuera, es exocrina. Y si las secretan, o sea, si las botan hacia el torrente sanguíneo, hacia la sangre, se llaman endocrinas. Hay unos glándulas que segregan sustancias y las mandan hacia afuera, por ejemplo, como el sudor, ¿no? Y hay otras glándulas que están sintetizando sustancias y las mandan hacia la sangre. A ver, están ingresando Zagaleta, Taipe recién y Ramírez. Ya, vamos a ver de qué se trata esto. Revestimiento simple, o sea, se llaman células escamosas, también le dicen, ¿eh? Revestimiento de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, mire, en los vasos sanguíneos nosotros, o sea, en nuestras venas y nuestras arterias, si nosotros cortamos una vena y la vemos por dentro, está recubierta de un tejido epitelial que es simple, o sea, que es una sola capa de células nada más. A ese simple también le dicen escamoso. Simple cúbico, cuando ya sus células son un poco más gorditas, ¿no? Como en el caso que les enseñé hace un rato son parecidas a las cúbicas. Vamos a ver si esto se arma de nuevo. Vamos a ver, salgamos un ratito. Ya. Este vendría a ser epitelio simple, laminar o esponjoso. Así, planitas, como si fuera un huevo frito, ¿no? Mientras que este vendría a ser el epitelio simple cúbico, porque se parecen a cubitos, cuadraditos. Y este vendría a ser el epitelio simple, ¿cómo se llamaría el otro? El que es más larguito. Epitelio simple columnar, o sea que parece como si fueran columnas, ¿no? Columnas de nuestra casa, o sea, más largas nada más. Cuando son chatitas, cúbicas. Cuando son bien aplanadas, escamosas o simplemente planas, ¿no? Entonces, hay tres tipos de epitelio simple, ¿ah? Planas, cúbicas y columnares. Vamos a ver si es que nos ayuda esa figurita. Y ahí dan unos ejemplos de dónde se encuentran, ¿no? Por ejemplo, dice simples en el endotelio, o sea, en los vasos sanguíneos. Otra vez siguen entrando y saliendo. Ya. Y en el cúbico, por ejemplo, en los ovarios y en las glándulas tiroides, encontramos epitelio con células cúbicas, ¿no? Células más gorditas. Y el epitelio columnar encontramos en el intestino delgado, ¿no? En los intestinos encontramos epitelio columnar. O sea, ahí vamos a encontrar células alargadas, más bien. Inclusive tienen vellosidades y todo eso. Ahora vamos a ver lo que es el estratificado. Por acá ponemos esto. Dice, estratificado significa que ya no es una sola capa, sino son dos o más capas, ¿no? Estratificado escamoso, o sea, con células planas y queratinizado. A ver, más o menos, ¿cómo sería este estratificado escamoso queratinizado? ¿Más o menos tienen una idea? Vamos a ver. Vamos a salir un ratito. Estratificado, escamoso y queratinizado. Vamos a ver la pizarra. ¿Qué significa estratificado? Primero vamos a poner nuestra membrana, ¿no? Acá nuestra membrana basal. Acá tenemos la lámina basal. Acuérdense que la primera es la lámina, y todo esto es la membrana. Porque no es una sola capa, son 4 capas. Y acá tengo unas células, por ejemplo, de repente puede ser algo así, ¿no? O de repente más chatitas, ¿no? Vamos a poner un poco más chiquitas. Dice laminar, ¿cómo dice? ¿Cómo decía la...? Estratificado. Ya, estratificado significa que hay más de 2 pisos. ¿Qué más dice? Ah, escamoso creo que dice. Estratificado escamoso. Ya, estratificado, escamoso y queratinizado creo que dice o algo así. No queratinizado. No queratinizado. Ya, entonces, si dice escamoso, significa que es plano, o sea, no es cúbico ni columnar. Entonces, tiene que ser células planas, así más o menos, ¿no? Planas. Acá hay una capa de células. Ya, acá está su núcleo, está un conjunto de células. Pero como dice estratificado, entonces no es una sola capa, tiene que ser más. Así que vamos a poner un poquito más acá. Otra capa de células. Y puede haber hasta una tercera capa, ¿no? Una tercera, depende. Otra capa. Pero son medias planas, ¿no? No son cúbicas ni tampoco son columnares. Ya, esto vendría a ser un epitelio estratificado. Y
escamoso o plano, porque todas sus células son planas, aplanaditas, aplanaditas. Ahora, si yo tengo encima de esto, tengo una queratina, por ejemplo, tengo una proteína que las protege, que se llama queratina, entonces este epitelio sería epitelio escamoso, estratificado y queratinizado. Pero como dice no queratinizado, entonces esta capita no la tiene. Se supone que esta capa, si no hay, es no queratinizado y por lo tanto este epitelio es probable que esté húmedo, o sea, esté mojado, porque la queratina lo impermeabiliza, ¿no? Como si estuviéramos poniéndonos una capa que si llueve no nos va a mojar por dentro porque nos mantiene secos, algo así. O sea, esta capa no tiene queratina. Por lo tanto, debe estar húmedo, debe estar, en las partes húmedas de nuestro cuerpo, de repente en el intestino, en el exófago que está medio húmedo, o en la boca, en la cavidad oral también puede ser, o en las nasales también no puede ser. Todo está húmedo, por lo tanto esto es más o menos. Entonces, esto será en la piel, habrá este tipo de epitelio en la piel, pero nuestra piel no está mojada. En los sapos tal vez, ¿no? Pero nosotros no, esto no está mojado. Por lo tanto, la nuestra sí tiene queratina. ¿Dónde encontramos queratina? En la piel, en las uñas. Todo lo que es seco de nuestro cuerpo tiene queratina encima. O sea, Lo que no permite que entre el agua. Y lo que, claro, no permite que ingrese el agua. O sea, no se moja, ¿no? Pero si tenemos queratina, está seco. Y si no tiene queratina es porque está húmedo. Una mosca está dando por acá. Entonces, vamos a ver entonces si es que tenemos una figura sobre esto. Miren, ya entonces ya diferenciamos entre lo que es queratinizado, lo que es estratificado y lo que es simple. ¿Ah? Si tuviéramos una sola capa de células, es un tejido simple. Si tenemos 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, varios pisos, estratificado. Si lo protege una capita encima de queratina, queratinizado. Y si no tiene, no queratinizado. Borramos esto. Dice estratificado cúbico. Estratificado cúbico. Entonces, vamos a ver qué significa estratificado cúbico. Ponemos primero nuestra membrana basal. Siempre ustedes tienen que, cuando dibujen sus células, o su epitelio, siempre tienen que poner su membrana, porque tienen que estar descansando sobre algo. No pueden estar en el aire las células. No es lámina. La lámina es la primera. La lámina basal. Y después ya tenemos toda nuestra membrana, ¿no? ¿Por qué no le pongo los otros nombres? Porque son nombres con una especie de códigos, pero son tres láminas más, o sea, en total son 4 capitas, ¿no? Ahí lo que importa es la lámina basal y la membrana, que es todo el conjunto de las 4 capitas. Como dice, cúbico estratificado. Entonces, vamos a poner primero nuestras primeras células. ¿Por qué no las pongo las primeras células cúbicas? ¿Ah? Porque no es importante las de abajo, ni tampoco las de acá. Las que importan son las que están afuera, las que están en la parte exterior. Y estas sí pueden ser cúbicos, ¿no? Por ejemplo, que sean así, ¿no? Mire, ¿importa que todas sean cúbicas? No. Importa solamente la parte exterior que sea cúbica. Vamos a ponerle sus núcleos a todas estas células. Qué dibujo, dicen, ¿no? Qué feo. Ya. A ver, ¿cómo es la primera capa de células? Cuadraditas, cúbicas. ¿Importa lo de abajo? No importa. Lo que importa es cómo son las de afuera. Ahora, este es un estratificado cúbico, pero no todas son cúbicas, no importa, me interesa solamente la primera capa. Si la primera capa es cúbica, no importa las de abajo. Es estratificado porque tiene 3 columnas, o sea, tiene 3 filas de células, ¿no? No, 3 filas, ¿no? 3 hileras, 3. Si le ponemos queratina, sería cúbico, estratificado, queratinizado. Pero, ¿dice queratinizado o no? No. No, entonces no le ponemos queratina. Entonces tendría que ser así nada más. Esto sería un epitelio cúbico estratificado. Cúbico porque tiene cúbicas las células afuera, ¿no? Y estratificado porque tiene más de 3 filas de células. O sea, no solamente es una membrana simple, sino son 3 columnas, 3 filas de células. Por eso se llama estratificado. Más o menos así.
Entonces, ahora regresemos a nuestra pantalla. ¿Alguna pregunta sobre esto? Miren que son solamente nombrecitos, porque como les decía, cuando ustedes lean más adelante y definan, por ejemplo, o veamos alguna más adelante, de repente el sistema digestivo del estómago, dice, el estómago está compuesto interiormente por cuatro tejidos, dice. El primer tejido es epitelio cúbico estratificado. Ya sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando que es un revestimiento que tiene células cúbicas en la parte de afuera, estratificado, que significa que hay más de una fila de células, varias filas de células, y ya podemos entender de qué estamos hablando. Ese es el objetivo por ahora. No importa dónde estén, sino que cuando leamos podamos entender. Porque yo mismo cuando leo a veces no entiendo algunos términos, precisamente porque no entendía de repente esto, ¿no? ¿Qué cosa es estratificado? ¿Qué es columnar? ¿Qué es cúbico? ¿Qué es queratinizado, por ejemplo, ¿no? Y son términos que se van a repetir a cada rato. ¿Y qué es columnar? Columnar, a ver, vamos a ver, retrocedemos esto. Ya, si en vez de ser estratificado cúbico, me dice columnar, entonces estas células no serían así, pues. Alargado. Más alargadas. Grandes Más como una largas, ¿no? columna. Por ejemplo, acá. Pueden ser así, ¿no? Así podrían ser. Ahí ya sería columnar. Por supuesto que el núcleo no estaría por acá, sino estaría más al centro, ¿no? Más o menos por acá. Ya. Algo así. Eso sí sería cool, porque ya no es un cuadradito, es un rectángulo, algo así, ¿no? Entonces, tiene alargaditas las células exteriores, por lo tanto es estratificado columnar. Y si le pongo esto, acá una membranita Queratinizado. de queratina, Queratinizado. sería queratinizado. No encontramos esto. En nuestra piel es estratificado, queratinizado, pero es laminar o escamoso. No sé si ustedes se dan cuenta cuando a veces se limpian las manos o sacan, de repente se rascan un poco, salen células planas, no son cuadraditas, son planas, son como escamitas. Nosotros tenemos células escamosas. Por lo tanto, esto no tenemos nosotros. Nosotros tenemos células planas. Sería más o menos así. Pero ¿tenemos queratina o no? En la piel. Sí. Sí tenemos. Entonces, más o menos serían algo así, nuestras células planas o escamosas, pero con queratina, ¿no? Vamos a ponerle la capa de queratina por acá. Así sería, porque son impermeables, ¿no? Y sin queratina, de repente lo tenemos en la boca. Más o menos esa es la idea. Entonces ya más o menos tienen la idea de qué cosa es estratificado, qué cosa es simple, qué cosa es queratinizado. Vamos a seguir entonces con esos conceptos para ver que ya con eso ya no se complica un poco las definiciones más adelante. Dice simple columnar como en el intestino. Simple significa una sola capa y columnar que son células largas, ¿no? Estratificado, escamoso, o sea, el simple, ¿no? Queratinizado es la epidermis. Mire, estratificado, escamoso, que es plano, y queratinizado es nuestra piel, es la epidermis, por si acaso. Y este estratificado escamoso no queratinizado en la boca, miren la diferencia, ¿no? En la piel hay queratina y en la boca no hay queratina. El exófago también tiene que estar húmedo, por lo tanto no puede estar queratinizado. Imagínense que tuviéramos queratina en el exófago, la comida se quedaría pegada ahí porque no pasaría, ¿no? Tiene que estar lubricado, tiene que estar mojado. Y estratificado cúbico dice que está, o se encuentra este tipo de estratificado cúbico en las glándulas sudoríparas. O sea, si nosotros abrimos nuestra piel por dentro, vamos a encontrar unos órganos pequeñitos, o sea, unas glándulas que se llaman las sudoríparas. Si analizamos las células, vamos a encontrar estratificado, o sea, varias filas de células, pero la más exterior tiene una forma cuadradita, ¿no? Cúbica. Pues se llama estratificado cúbico, ¿no? Encontramos en las glándulas sudoríparas. Y estratificado columnar en la conjuntiva del ojo, o sea, en la parte del ojo. Miren, acá en el ojo tenemos este epitelio que nos está protegiendo pues, de la parte de afuera del ambiente por este tipo de células. Se supone que son transparentes, ¿no? Son transparentes. Transicional. ¿Qué cosa es transicional? Vamos a ver lo que es transicional. Es otro tipo de epitelio. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Y pseudoestratificado cavidad nasal. Vamos a dibujarlo los transicional.
Ya, acá este tipo de epitelios son un poquito complicaditos. Transicional significa que está en formación, que está en tránsito, ¿no? Y dice pseudoestratificado cavidad. Vamos a borrar esto. Vamos a salir de la pantalla, pero no sé cómo salir de la pantalla. Ya, ahora sí, dejar la pantalla. Meditan ustedes. Ya, vamos a ver cómo es una transicional. Le ponemos nuestra membrana basal, acá, con su lámina basal, y acá tenemos unas células de repente medias extrañas, ¿no? De repente algunas son cuadradas, unas son largas, unas son planas, de todo hay de todo, ¿no? Pero generalmente las que abundan de repente son unas medias cuadraditas. Entonces, cuando este tipo de células son medias irregulares en diferentes formas, tienes de todo tipo, por ejemplo, tienes unas que son medias alargadas, otras que son medias cuadradas, unas alargadas, pues unas más planas, eso es medio transicional. ¿Por qué? Porque esas células recién están creciendo y están creciendo y están en transición. De repente esta le falta crecer un poco para que sea alargada, ¿no? Como esta. Y esta también le falta crecer un poco. Entonces, como están en transición, cuando yo vea en el microscopio ese tipo de células que son de diferentes formas, es porque todavía están creciendo, o sea, les falta desarrollo. Ese tipo se llama células en transición. Ahora veamos otro tipo de células. Cuando yo les pongo, como les decía, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, unas células que son alargadas por acá, y después tengo unas que son más cortas por acá, después unas alargadas por acá, y después otra más larga, que parece que estuvieran en transición, y sin embargo son de diferentes tipos, así. De repente esta es un poco más larga, no sé. Entonces, aquí ya no están en transición, sino que ahí crecieron ahí y que quedaron ahí. Entonces, este tipo de células, miren, si ustedes se dan cuenta, por acá no es plano, ¿no? O sea, es así, ¿no? Como si no fuese una superficie lisa, ¿no? Entonces, esto se llama pseudoestratificado. O sea, cuando tenemos así grandes y chiquitas, pseudoestratificado. No es de transición porque ya crecieron, son células adultas ya, ¿no? Ya no van a crecer más, pero sin embargo tienen un aspecto así medio irregular, ¿no? Entonces, esas se llaman células pseudoestratificadas, porque a simple vista yo de lejos podría decir que parece que tuvieran dos filas, ¿no? Mira, parece que tuviera dos filas, acá una y acá dos, ¿no? Pero sin embargo no es así. Es una sola célula, una, en una línea, pero unas tienen diferentes tamaños. Es como si yo estuviera haciendo mi casa en una parte bien alta y otra parte más chatita, ¿no? Aparenta que tuviera dos pisos, pero no tiene dos, es un solo piso, pero parece que tuviera dos pisos. Entonces, esto es falso. Es falso que tenga dos pisos, por lo tanto se llama pseudo. Pseudo significa falso. Falso estratificado significa pseudo estratificado. Parece que fuese estratificado, pero no lo es. De lejos, viendo en el microscopio, yo diría, pues tiene dos pisos, pero viéndolo de cerca, solamente es uno, sino que es en forma irregular. ¿Dónde encontramos ese tipo de células? ¿En las uñas? En las uñas. A ver, no, acá dice pseudoestratificado, dice que encontramos en la cavidad nasal, en la tráquea, el que está atrás de nuestro laringe, y en los bronquios, hay células medias irregulares, ¿no? Y las de transición los encontramos en la vejiga, o sea, donde tenemos la acumulación de la orina, y los uréteres, que son los conductos por donde sale la orina, ¿no? Entonces, miren, las partes donde las encontramos son como ejemplos que he puesto acá, pero ustedes no tienen que aprenderse, por ejemplo, qué tipo de tejido hay en la vejiga, ni qué tipo de tejido hay en la tráquea, ni nada de eso. Simplemente estamos reconociendo el tipo de epitelio y dónde lo podríamos encontrar si quisiéramos de repente analizar un tipo de pseudoestratificado, lo podríamos encontrar si tuviéramos la posibilidad de ver de repente en el microscopio algo, pues tendríamos que sacar de repente de la cavidad nasal alguna célula, ¿no? Sacamos un pedacito con una pinza, nos arrancamos y lo analizamos en el microscopio. Eso es lo que le dicen, cuando nosotros vamos al hospital, a veces si nos hacen un análisis, nos hacen una, ¿cómo le dicen? Cuando sacan un pedacito, biopsia, le dicen, ¿no? Imagínense, quieren analizar de repente alguna anomalía de un tejido, pues sacan un pedacito con una pinza, arrancan, ¿no? Sacan un pedacito y lo ponen en el microscopio para analizarlo. Le hacen una biopsia. Entonces, si sacamos ese tejido de la cavidad nasal, entonces vamos a encontrar, si es que buscamos en el microscopio, vamos a encontrar de repente un epitelio pseudoestratificado. O sea, células que parece que tuvieran dos pisos, pero no tienen. Si la sacamos de repente de acá de las glándulas sudoríparas, vamos a encontrar un estratificado cúbico.
y así, ¿no? Entonces nosotros ya vamos a reconocer nuestras células. Sería raro que encontremos células de otro tipo en las glándulas sudoríparas si en la bibliografía nos dice que tienen que ser cúbicas. Bien raro, ¿no? Entonces, imagínense que yo encuentre tipo de células distintas. Yo digo, esto es anormal. Estas células deberían ser cúbicas y sin embargo son planas. Algo está pasando. Este señor debe estar enfermo de alguna cosa. O sea, puedo sacar conclusiones del análisis microscópico. Acá está más o menos un resumen de los epitelios. Una sola capa, simple, ¿no? Miren, acá, esto es como una especie de conducto, ¿no? Imagínense no sé, un vaso sanguíneo puede ser, ¿no? Pero miren, las células son medias cuadraditas, ¿no? A pesar de que están en una cavidad cilíndrica, las células son cortas, son cuadradas. Dice epitelio simple cúbico. Acá es epitelio simple escamoso o plano, ¿no? Laminar. Dice epitelio pseudoestratificado. Miren, este de acá es pseudo. Miren, algunos parecen largos y otros parece que son medias cortitos, ¿no? Parece, como tiene el núcleo por arriba y por abajo, parece que tuvieran dos capas, y sin embargo es una sola, ¿no? Una sola. Acá tenemos unas que son largas, pero el núcleo lo tienen por abajo, y otros lo tienen por arriba. Inclusive tienen unos pelitos arriba, ¿no? Y la lámina basal siempre la ponen debajo, ¿eh? Por si acaso. Miren, lámina basal, siempre la ponen. Y estas son epitelio simple, prismático o columnar, también le dicen a esto, ¿no? Prismático porque es una figura prismática, ¿no? De 3 dimensiones. Mire, este de acá es estratificado plano, como los de la piel, ¿no? Pero este es de la piel, ¿no? Estratificado, plano y queratinizado porque tiene la queratina encima. Miren, este es estratificado plano y este es estratificado plano, pero queratinizado. ¿Dónde encontramos esto? Donde hay cosas mojadas, ¿no? Por ejemplo, en la cavidad oral, ¿no? En la boca. Y esto en la piel. Pues miren la diferencia. Y acá es estratificado prismático. Miren, no importa lo de abajo. Lo importante es las células que están arriba. Si las de arriba son alargaditas, entonces es epitelio estratificado columnar o prismático. Y acá, miren, no importa lo que hay abajo, lo que importa es lo que está arriba. Y como son chatas, las células, es epitelio estratificado cúbico. Y el de acá es, miren, células son totalmente deformes, ¿no? Por acá, por allá, por todos lados. No tienen formas geométricas. Se llama epitelio de transición. Más o menos ese es un resumen de lo que hemos visto. Entonces, esto es importante para ustedes porque cuando leamos más adelante sobre el estómago, sobre los sentidos, por ejemplo, en la boca, en la lengua, vamos a encontrar tejidos por todos lados y lo primero que dicen es, la cavidad, la mucosa intestinal está compuesta de un epitelio simple cúbico estratificado, algo así, ¿no? Algo simple de estratificado, algo así. Entonces, si hablamos de eso, ya podemos más o menos tener la idea de qué tipo de células se están formando, ¿no? Qué tipo de tejido. Por eso, más el objetivo es ese, no es tanto aprenderse todos los tejidos que hay en el cuerpo, ni nada de eso. Y esto ya es tejido glandular. O sea, ya no estamos hablando de revestimiento como acá, sino ahora estamos hablando de las glándulas. Miren, las glándulas también tienen un tejido, tienen sus células con tejido, pero mire, este es el epitelio, ¿no? Pero este epitelio tiene una cavidad, acá tiene un hueco, y acá también tiene un hueco. Esta cavidad está conectada en la parte exterior. Por lo tanto, si se producen algunas sustancias en amarillo, estas células epiteliales glandulares, estas células, si se producen y se van hacia afuera, se llama un epitelio exocrino o glándula exocrina, porque está botando hacia afuera sus cosas, ¿no? Pero miren, acá esto tiene se producen estas sustancias de verde y esas ya no van hacia afuera, sino van hacia los vasos sanguíneos. Mira, acá hay un vaso sanguíneo y está entrando hacia el vaso sanguíneo. Por lo tanto, no va hacia afuera, va hacia la sangre. Y si estas sustancias que se producen van hacia la sangre, se llaman glándulas endocrinas. Entonces, las sustancias que van hacia afuera, exocrinas, y las sustancias que botan hacia la sangre se llaman endocrinas. Porque la sangre es interior, pues endo significa adentro, exo significa afuera, ¿no? Como el éxodo. Éxodo significa hay que salir, éxodo, ¿no? Éxodo, exocrino significa hacia afuera. Y endo significa hacia adentro de nuestro propio cuerpo, o sea, adentro de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, nosotros tenemos algunos productos que producen nuestras glándulas que van a la sangre, que generalmente son las hormonas. Por ejemplo, los muchachos que están en constante desarrollo, como ustedes que están
en la época en la etapa de la pubertad, ahorita los hormonas están secretando sustancias que van a su sangre y están determinando que, por ejemplo, los varones les salga de repente vellos en la cara o bigotes en la cara, algo así, ¿no? De repente, no sé, la voz se agranda, esas glándulas hacen esos cambios físicos que se pueden ver. En las mujeres también, ¿no? Hay unos cambios, por ejemplo, el ensanchamiento de las caderas, o de repente el crecimiento de la forma del pecho también, ¿no? Entonces, esas glándulas hacen esos cambios, pero van a la sangre. Son glándulas endocrinas. Pero si nosotros estamos corriendo en una carrera y comenzamos a sudar, y estamos produciendo sudor, esas son glándulas exocrinas porque estamos botando nuestros productos hacia afuera de nosotros. Lo que es sudor, hacia afuera. Lo que es saliva, hacia afuera. Todo lo que va hacia afuera es exocrino. Lo que va hacia la sangre, endocrino. Miren, las glándulas también están acá adentro porque el tejido que conforma esta glándula es tejido epitelial. Ese tejido que parece de revestimiento. No son células parecidas a las de la piel, parecidas a la de la cavidad bucal. Son laminitas cúbicas o cilíndricas o planas. Por eso se llama epitelio. Y está recubriendo a la glándula. Jonathan Arcel había salido. Entonces, en conclusión, hay dos tipos de epitelio. Uno es de revestimiento y otro es glandular. Vamos a ver nuestras preguntas, o vamos a ver un videito antes de las preguntas. Antes de las preguntas hacemos un video para que usted ya... Sí, porque ya me doy la cabeza ya. A mí mucho hablo y ustedes también muchas cosas juntas, ¿no? Descansemos un ratito viendo un video para que se relajen un poco también. Pero este video es un poco larguito. Pobrecito los doctores, profe. Oh, sí, tienen que memorizar un montón de cosas. Pero les gusta, a los que les gusta la medicina, se acostumbran a eso y, bueno, así como a unos les gusta de repente pintar, a otros les gusta el deporte, hay otros que les gusta memorizar nombres y, bueno, cada uno tiene su forma. Algunas cosas son buenas y otras cosas no son tan buenas. A ver, vamos a ver esto. ¿Se escucha? ¿Compartió sonido? Ah, ya, espérate un ratito, entonces. Vamos a compartir sonido. Ahora sí. Me están poniendo claro ahí, ¿no? Tejido epitelial como tal, ¿no? Ahora sí, ¿no? El tejido epitelial sobre todo, es un conjunto de células, el cual va a estar encargado de revestir tanto externa como internamente nuestro organismo. Entonces, el tejido epitelial es de revestimiento. ¿Dónde? Tanto externa como internamente. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto de externo e internamente? Vamos a suponer que acá tenemos un tubito. Acá. Entonces, el epitelio en este tubo va a revestir tanto la parte externa, que lo vamos a dibujar de este color, y la parte interna. Entonces, un ejemplo de revestimiento externo tenemos la piel, la que está en contacto con el exterior. Y un ejemplo de interno podría ser en el tubo digestivo, el tejido intestinal, intestino, u otro ejemplo podría ser por así decirlo, acá tenemos a nuestro riñón, acá tenemos un uréter. Si le hacemos un corte acá, va a ser igual que este tubo, y en un revestimiento interno vamos a tener, por así decirlo, el tejido nefrourinario, ¿no? Que después vamos a ver qué tipo de epitelio es, porque el epitelio se divide, ¿no? Entonces, esa es una breve introducción y pasemos a lo siguiente. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, hablemos que el tejido epitelial va a derivar embriológicamente de las tres capas. Sabemos que embriológicamente tenemos tres capas, ¿no? El ectodermo, el endodermo y el mesodermo, ¿no? Esta es la derivación embriológica, ¿no? Todo lo que va a derivar del ectodermo va a ser sobre todo la piel y algunas partes del sistema nervioso. En el endodermo todo lo que es revestimiento interno, como ya hemos hablado, y el mesodermo lo único que va a derivar en tejido epitelial va a ser los mesotelios
de las cavidades corporales. ¿Ok? Y eso. Bueno, entonces, ya que hemos dado una pequeña introducción de lo que es tejido epitelial, hablemos de cuál es su función. Y acá están sus 6 funciones de nuestro epitelio. Acá están las 6 funciones. Vamos a ampliar esto un poquito. Y ya está. Protección, obviamente, nos va a proteger el epitelio. ¿Por qué? Porque va a ser la primera barrera que vamos a tener frente a microorganismos. Digamos que acá tenemos un microorganismo, un Escherichia coli, que quiere infectarnos, ¿no? Y antes de infectarnos, con la primera barrera que se va a topar es con un epitelio, ya sea externo o interno, ya sea de la piel, ya sea de nuestro tejido intestinal, ya sea de donde quiera que se encuentre. Con lo primero que se va a encontrar es con el epitelio. Primera función. La segunda función, transporte. Claro que sí. Acá vamos a dibujar un epitelio, que es un conjunto de células, por así decirlo, en el tejido intestinal. Acá tenemos sustancias que nos sirven. Y muchas veces estas tienen 2 caminos para pasar. Primero pueden ir un transporte paracelular, que quiere decir que no va a entrar en contacto con la célula, pero sí va a ir por el medio de ellas. Acá la dibujamos. Este es el transporte paracelular, pero muchas veces esto va a ser muy lento. Entonces, estas sustancias pueden entrar a través de la célula o a través de estos epitelios, llamado como transporte transcelular. ¿Ok? Su tercera función va a ser la secreción. Estos epitelios pueden secretar, obviamente van a secretar, pueden secretar moco, pueden secretar enzimas, como en el epitelio gástrico. En el epitelio gástrico o en el epitelio duodenal. En el epitelio duodenal va a generar la urogastrona. También puede generar químicos, ¿no? Puede generar reacciones a ácido-base. Por ejemplo, en el epitelio gástrico va a hacer que haya mayor cantidad de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces sí tiene secreción, ¿no? Otra de sus funciones es la absorción. Y el claro ejemplo está a nivel intestinal. Muchas veces estos epitelios tienen especialidades acá en su nivel más apical, que permiten la mayor absorción, sobre todo de ¿qué? De agua y de nutrientes para nuestro organismo. Mayor absorción, ¿no? Sobre todo en el epitelio intestinal y también en el renal, porque nosotros necesitamos recuperar agua, ¿no? Permeabilidad. ¿Cómo va a ser esta permeabilidad? La permeabilidad va a ser selectiva, o sea, en algunos epitelios necesitamos un tipo de nutrientes o un tipo de sustancias y otro tipo no lo necesitamos. Esa es la permeabilidad selectiva, que nuestro epitelio va a seleccionar qué le funciona y qué no, ¿verdad? Y por último tenemos la sensibilidad. En cuanto a la sensibilidad, ¿qué podemos decir? Que el epitelio, por ejemplo, en la lengua, vamos a dibujar acá una lengua, y esta tiene papilas. Estas papilas sienten el gusto, ¿no? Perciben el sentido del gusto, y entonces va a tener esa capacidad el epitelio. Pueden ser sensibles, porque estas van a estar conectadas al sistema nervioso, ¿no? También existen epitelios, existe un epitelio que es el epitelio retiniano, el cual va a percibir la luz y por ende nos va a dar lo que es la visión. Por tanto, el epitelio también sirve para la sensibilidad. Entonces, ya hemos visto sus 6 funciones: protección, transporte, secreción, absorción y sensibilidad, ¿no? Vamos a borrar esto un poquito y vamos a pasar a esta imagen de acá. Ahora, como ven, todo epitelio tiene partes, ¿no? Entonces, entre las partes vamos a encontrar que primero tiene 3 dominios o partes del epitelio. Tiene un dominio apical, que está en relación a la luz o el exterior. Tiene una región lateral que une a las células, ya sea con zonas que las unen o zonas que las comunican, y tiene una parte basal, la cual la une a la membrana basal y posteriormente al tejido conjuntivo, porque todo este epitelio no puede estar en la nada, ¿verdad? No puede estar flotando, siempre tiene que tener una estructura que sería el tejido conjuntivo, ¿no?
Por último, vamos a hablar brevemente de lo que es la clasificación. Acá está. Acá está. ¿Cómo vamos a clasificar a nuestro epitelio? El epitelio se clasifica por dos cosas. Por la forma de las células y por su organización. ¿Ok? Entonces la clasificación, primero hablamos de la forma y vamos a dibujar acá. A ver con qué colorcito, con este. Vamos a ampliar y acá está. ¿Qué formas tenemos? En los epitelios tenemos tres tipos de formas. Tenemos las células planas, que el ancho es más que la altura de la célula. Tenemos las células cúbicas, que tienen la misma anchura y altura, por así decirlo. Y tenemos las células cilíndricas, que son más altas que anchas. Vamos a poner a cada uno con su núcleo, ¿no? Y dependiendo de cómo lo veas, aquí lo estamos viendo de lado, vamos a ver la disposición de los núcleos. Casi siempre el núcleo está cerca de la base, ¿no? Entonces podemos hablar de epitelios que son simples o escamosos, o planos o escamosos, epitelios cúbicos y epitelios cilíndricos, ¿no? Ahora, para aumentar esta clasificación nos basamos ¿en qué? Nos basamos en la estructura, si son simples o si son estratificados. Acá tenemos, vamos a dibujar acá una base y nuestras celulitas, ¿no? Si son simples, solo es una capa de células. Y aquí está epitelio plano simple. Si acá vemos en simple, sería epitelio cúbico simple. Y acá tendríamos epitelio cilíndrico simple, ¿no? Pero si es estratificado, van a ser dos o más capas, ¿no? En el epitelio estratificado, acá vamos a dibujar sus bases. 1, 2, 3. Acá está. Acá no importa el tipo de células que están en la base, sino que el tipo de células que están al final. En este caso, si se dan cuenta, la última capa de células es plana. Entonces, este tipo de epitelio es epitelio simple estratificado. Listo. Acá lo mismo. No importa qué tipo de células sean las que estén en la base, pero si la última capa es cúbica, esto sería epitelio cúbico estratificado, ¿no? Y también tenemos el cilíndrico estratificado, ¿no? Y dos tipos de epitelios más que vamos a ver en el siguiente video, que vamos a ver en qué tipo de órganos se encuentran. Tenemos a dos tipos más: el epitelio pseudoestratificado, que es el falsamente estratificado, y el epitelio de transición. Y todo lo vamos a ver en el siguiente video. Gracias. Gracias. Ya, pero creo que no va a haber tiempo para el otro video, así que vamos a ver nuestras actividades. Creo que hay alguien que quiere entrar, ¿no? A ver. O alguien me ha escrito algo. A ver. Qué bueno. Ah. Quiero ver qué han escrito. No puedo agarrar una presa de pollo. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, miren, ustedes escriben cosas que no tienen sentido, ¿no? Algunos. Ya, vamos a seguir entonces con nuestro... no nos quedamos acá. Nos quedamos más adelante. ¿Dónde está? Aquí. En las actividades, ¿no? Vamos a hacer nuestras actividades rapidito para terminar con algunas interrogantes que de repente pueden aparecer en estas preguntas. Dice, se refiere a un tipo de glándula que no tiene conducto excretor. Por tal motivo libera sus productos directamente hacia la sangre. Ejemplo, glándula hipófisis, libera hormona de crecimiento a la sangre. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de glándula? ¿Exocrina? Es una glándula, pero dice segrega hacia la sangre, ¿ah? Si va hacia la sangre es una glándula Endocrina. 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 Endocrina, es una glándula endocrina. Glándula endocrina.
Proteína que mueve la epidermis y le confiere protección, una proteína. ¿Cómo se llamaba? Por eso se llamaba estratificado, para que no se moje, ¿se acuerdan? Proteína. Queratina. Queratina, con Q. Queratina es acá. Entonces es la proteína que mueve al conjunto de células y lo hace impermeable. Vamos a ver qué me están poniendo ahí. Sí, es la queratina. Marcela. El tejido epitelial se clasifica en qué, ¿ah? En dos, ¿no? Que son de revestimiento y glandular. De revestimiento y glandular. Vamos a ver la otra pregunta. Dice, ¿qué característica no cumple el tejido epitelial? Dice, ¿posee vasos sanguíneos? ¿Posee vasos sanguíneos? No. Por lo tanto, esta es la que no cumple. ¿Sus células se reproducen? Por supuesto que sí se reproducen, ¿no? Sí. ¿Nervios? Sí, es verdad. ¿Posee escasa sustancia? Sí, porque están pegaditas unas con otras, ¿no? Y tiene sensibilidad porque también tiene nervios. Por lo tanto, las 4 de abajo sí son verdaderas. La de arriba no tiene vasos sanguíneos, es avascular. 5, es la glándula que libera su producto directamente hacia la sangre. Otra vez la misma pregunta, casi parecida. Endocrina. Epitelio endocrino. Hacia la sangre es endocrino. ¿Qué variedad de epitelio encontramos en las trompas de Falopio y las vías respiratorias altas? Estaba en la teoría por ahí. Revestimiento. Revestimiento. O sea, epitelio no es glandular, ¿no? Está recubriendo. En la A. Vamos a ver. Y estas son las preguntas de su tarea para que ustedes la hagan y se la manden a la profesora Margarita, que hasta ahorita creo que no contesta, ¿no? Pero hoy día sí tengo que hablar con el coordinador, por lo menos. Vamos a dejar un ratito de grabar para poder hacerlo juntos. A ver. Porque por eso es que tienen que prender sus cámaras, porque uno no sabe si está prestando atención a la clase o no. Tafur Rosales. Tafur está. Ve, y ahí está su nombre. Fabián Díaz, creo que es. ¿Dónde está Tafur? Tafur está acá. Fabián. ¿Está por ahí? Julio Gabriel. Diana Díaz. Está Zulka también. Tafur. No ¿Ya ve? Por eso es bueno de que todos prendan su cámara al momento que usted explica. Porque yo puedo ingresar y me voy a cocinar y estoy con la cámara apagada, no me ven. Entonces no sabemos si están o no están en la clase. A estos niños que no salen aquí, yo les voy a llamar a sus papás. ¿Está bien? Lázaro, por eso es que cada vez que entren a todas las clases deben prender sus cámaras. Bien, porque yo voy a estar entrando de improviso a cualquier clase. Niño que no lo vea con la cámara prendida, voy a llamar a su casa. Yo tengo los números de todos ustedes. Es para que ustedes presten atención a la clase y no salgan jalados. Estamos terminando el segundo bimestre. La otra semana tienen exámenes. Y van a hacer los exámenes para ver lo que ustedes están aprendiendo. Si están sin cámara y me voy a dormir, entonces no han atendido nada, ¿no? ¿Ve? Y su padre está pagando por gusto, sin reírse, porque no es broma. ¿Ya, chicos? Bien, profesor, continúe. Yo lo voy a estar observando. Ya, señorita, temperatura. Ya, estamos terminando ya, pero en un ratito voy a salir de esto. Ya. A ver, entonces, ingresamos a nuestras preguntas. ¿Dónde estaba? Acá. Entonces, aquí en esta ficha estamos relacionando, ¿no? La segunda pregunta dice, forma el epitelio germinativo, ya lo vimos, ¿no? La 3, forma el epitelio pigmentario de la retina. Estamos hablando de algo sensorial, porque yo con la retina estoy viendo de repente algunas cosas que pasan afuera, ¿no? Sería la función, a ver, están escribiendo, pero también pueden hablar, ¿ah? ¿Sensorial? Sí, es la sensorial. Y la 4 que dice, forma la mucosa intestinal. El intestino es órgano... ¿Función lubricadora? Lubricadora.
No, pero claro, Lubricadora. puede ser lubricadora también, pero podría ser absortiva también, porque el intestino es el órgano más importante para absorber los nutrientes, ¿ah? Así que yo más bien diría que es la absortiva, porque en el intestino se absorben los nutrientes que nosotros necesitamos a cada una de nuestras células. Así que aquí yo diría que es en la 4 con la absortiva, que es la C. La 5 dice, forma las glándulas como las hipófisis, glándulas, ¿no? Entonces ya esto es Lubricadora. Secretora. secretora, porque estamos hablando de glándulas. Secretora. Las glándulas secretan sustancias, ¿no? Entonces es la secretora. Mira, tengan cuidado porque acá esto es un poco complicado. Cuando tenemos 6 cosas que relacionar, hay que relacionar bien. Si nos confundimos en una, ya todo nos sale mal. Y finalmente forman mucosas. Mucosas son las que protegen, Lubricadora. pero también protegen, ¿no? Pero son lubricadoras. La mucosa es el moco, ¿no? Ese es lubricador. Cera también es, ¿no?, lo que protege, ¿no? Lubricador. Entonces ya estamos o menos. A ver, repitamos. Uno es Protectora. B, uno D. La 2 D, es la D. La 3, la E, la E. No, la E, sensorial, ¿no? La 4 es la C, la C. C. 5 es La A. A, 6 es la mucosa. La F. Es la lubricadora, la F. Vamos a ver la segunda pregunta. Dice, mencione 3 características del tejido. A ver, están escribiendo, ¿no? A ver. Olenka More, ¿tienes que decir alguna cosa? A ver, dime. Aunque están escribiendo también, ¿no? Sí, está bien. Dime, Olenka. No sé para qué se levantó la mano. O alguna cosa te has equivocado. A ver, la número 2 dice, mencione 3 características del epitelio, tejido epitelial. ¿Qué podemos poner acá? 3 características. Es el ¿Tiene vasos tejido más sanguíneos o simple no del tiene vasos organismo. sanguíneos? ¿Tiene vasos sanguíneos o no? No. sí, No tiene vasos sanguíneos. Entonces pongan acá, es avascular. ¿Qué más? A ver. ¿Tiene terminaciones nerviosas? Sí. Sí, porque sí sensorial. Tiene terminaciones nerviosas, ¿no? La 3 podría ser otra Sus característica. células se reproducen Sus células se reproducen. constantemente. Son células vivas y se reproducen. También puede ser. Otra característica más, por si acaso, a ver, son células con poca sustancia intercelular también, ¿no? Hay varias características que pueden poner. es el tejido más simple Sí, de todo del organismo. el organismo, también. Varias, ¿no? Acá en la tercera pregunta dice, el epitelio glandular se clasifica ¿en qué se clasifica? Las que secretan Endocrinas y hacia la endocrinas. sangre es endocrina, y las que segregan sustancias hacia afuera es Exocrinas. exocrina. Entonces tenemos endo y exo. Arcela, ¿estás de acuerdo? Mira acá en la número 3. Endocrina, ¿hacia dónde vierte sus sustancias? Arcela. Ah, pero creo que no tienes micrófono, ¿no? A ver, está escribiendo. Vamos a ver qué dice. Arcela. A ver, estás atento. Si vierte las sustancias hacia la sangre, ¿es endocrina o exocrina? A ver, ¿qué me vas a escribir? A ver, escribe. A ver qué has puesto. Endocrina, muy bien. Hacia la sangre, endocrina. Hacia otros lados, especialmente afuera del organismo, exocrina. El número 4 dice, ¿qué órgano se encarga de elaborar y segregar sustancias necesarias para el funcionamiento del organismo o que han de ser eliminadas por este? ¿Cómo se llama ese órgano? ¿Ah? Pero ¿quiénes son los que producen sustancias para poder lanzarlas a la sangre o expulsarlas afuera de nuestro cuerpo? ¿Son tejidos o son glándulas? Glándulas. Son las glándulas. Entonces pongan acá glándulas, ¿no? Más glándulas, que pueden ser exocrinas o endocrinas, ¿no? El epitelio endocrino libera productos ¿hacia dónde? ¿Hacia el exterior, hacia la linfa, hacia la sangre, hacia un conducto o hacia un órgano? ¿A dónde? A la sangre. Hacia la sangre. La sangre. Por ejemplo, La la sangre. vena, ¿no? Hacia la sangre. A ver, ¿quién más ha escrito por ahí algo? A ver, ¿qué están poniendo? Nos está ganando el tiempo, así que terminemos rápido.
Hacia la sangre. Está bien, hacia la sangre también está diciendo Damián López. Este dibujo, a ver, se parece a algo que hemos visto en la pizarra, ¿no? A ver, ¿es simple o estratificado? Estratificado. Estratificado. Mire, Plano. ¿qué tiene en la parte más superior? ¿Cómo son las células? ¿Cúbicas, Plano. cilíndricas? ¿Son planas o escamosas? Entonces es estratificado, plano, pero tiene algo más encima. Queratinizado. Queratinizado. Entonces sería Queratinizado. estratificado. ¿Qué más? Plano. Plano, queratinizado. Queratinizado. Tiene que poner las tres cosas acá. Y acá dice, dibuja un epitelio pseudoestratificado, incluye su membrana basal y da un ejemplo de dónde se localiza. Esto ya es una tarea para ustedes. Tienen que hacerlo. Busquen en algún sitio, o dibujen primero su epitelio y busquen dónde encontramos un epitelio pseudoestratificado que tiene, ¿dónde se localiza? No tiene nada de queratina, así que no le pongan queratina, dibújenlo sin queratina. Pseudoestratificado significa que es falso, ¿no? Y buscamos dónde encontramos y lo ponemos ahí. Y eso sí es. ¿Alguna El pregunta? dibujo en otra hoja, ¿no, profesor? No, acá mismo pueden dibujarlo. Acá mismo, chiquito nomás. Es suficiente. Si ustedes quieren poner una hoja aparte grande, lo dibujan y se lo acoplan ahí en la tarea. Vamos a dejar la pantalla un ratito, porque ya son 11:43, estamos a punto de terminar. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Ahí ya los veo a todos, ahora sí, a todos. Acá tenemos la pizarra libre, por si acaso si quieren hacer alguna pregunta. Creo que está más o menos claro, ¿no? Como les digo, la función de esta clase, el objetivo no es que aprendamos todos los diferentes tejidos que podemos encontrar, sino es familiarizarnos con esos términos que son simple estratificado, queratinizado, cúbico, laminar, columnar, todas esas cositas ya nosotros cuando veamos más adelante, o veamos algunas, de repente el aparato digestivo, el aparato circulatorio, el sistema nervioso, todo eso, vamos a encontrar siempre tejidos, y los tejidos van a estar compuestos de células, ¿no? Células que pueden ser de diferentes tipos. Pero los tejidos, cuando ya veamos que dice, está compuesto de un tejido queratinizado, ya sabemos de qué estamos hablando. Está compuesto de un tejido columnar, pseudoestratificado, más o menos ya tenemos una idea de cómo son las células, ¿no? Que tenemos que encontrar. Ese es el objetivo. ¿Alguna pregunta? Si no, para terminar, ya las tareas tienen que hacerlas y mándenselas a Miss Margarita, ya les va a contestar seguramente. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Antes de terminar, pues falta un minuto, apúrense. Manuel Sánchez, ¿alguna pregunta? Cercado. Damián. Leandro Segura, que tú siempre preguntas, a ver. ¿O todo está claro? Sí, está todo claro, profesor. Ya, Leandro. Entonces, ahora sí nos despedimos, para que descansen un poco. Ya, profesor. Próxima Chao, clase. cuídate. El día... profesor. El día Chao, lunes, profe. tienen que entrar temprano. Chao, profe, cuídese. Hasta Lunes luego. temprano. Lunes temprano. Hasta la próxima. Silencio, profesor, quiere decir algo. Sí, a ver, dime rápido. Ya. El lunes temprano no se vayan a quedar dormidos, si no, no van a poder dar su examen. Chao. Chao, profe. Hasta la próxima. Dice Emperatriz, ¿alguna cosita más? Si no, para terminar. Dice Emperatriz, está... No, profesor, está bien. Ah, ya. Solamente que hay algunos, por ejemplo, Rodrigo Reina, ¿está ahí? Y no pone la cámara. Sí está Rodrigo Reina. No está, porque no me contesta. Sebastián Ureta. Ah, pero de repente porque ya les dije que pueden salir. Sí. Sebastián. Ya. Sí, Miss. Joseph Zulka. Algunos ya se han ido, Miss. ¿Por qué si todavía no termina la clase? Ah, yo le dije que ya terminamos. Ah, ya, bueno. Tal vez por eso. Miss, yo estoy presente, Miss. ¿Quién me habló? Joseph. Aldair Romero. Ale Romero. Se sigue grabando. Ah, Romero. Acá aparece. Voy a paralizar la grabación.